aquí presente, el haber presentado un proyecto coordinado con otras 4 universidades de Sevilla, de Extremadura, del País Vasco y de la nuestra, para hacer un estudio de las políticas autonómicas y los procesos de integración de las TIC, ¿no? Estudio coordinado por el profesor Juan de Pablos, ¿no? Y yo les voy a presentar algunas cosas de lo que hicimos en Canarias. Bueno, lo que nos planteamos en el estudio particular de Canarias, y como les digo, como continuidad de todos los anteriores, era eso. Estoy reiterando de algún modo lo que estaba apuntando. Era lo que pretendíamos en nuestro estudio de los 3 años, en el estudio de casos de centros escolares, identificar los efectos de las TIC en ese centro escolar, identificar, encontrar buenas prácticas pedagógicas con la tecnología y, a la vez, estar trabajando con los centros y, de algún modo, facilitar y estimular que en los centros en los que estamos trabajando hubiera un uso educativo y una mayor integración de estos recursos en una ciudad. La pregunta clave, y esto es lo que cada caso, cada centro escolar, lo hemos estudiado en 4 ámbitos, en 4 dimensiones, ¿no? Es decir, bueno, las TIC, ¿cómo afectan a la estructura organizativa, a la estructura escolar de ese centro? Esa es una de las preocupaciones, es decir, ¿dónde se ubican los ordenadores? Se centralizan en una sala de ordenadores, se distribuyen en los salones de clase, en las aulas. ¿Cómo se hace la coordinación para el uso de esas tecnologías? La figura del coordinador TIC, etcétera, etcétera, ¿no? Distribución horaria, el ámbito, el efecto que tiene la tecnología en la organización escolar, el efecto que tiene esa tecnología en el ámbito de la enseñanza en el aula, porque yo les decía tipo de actividades, metodologías, qué contenidos se enseñan, cómo se utilizan las TIC y se evalúan por parte de los profesores los efectos. Un tercer ámbito es en la profesionalidad de los docentes, es decir, los profesores en qué medida se forman para el uso de esa tecnología, en qué medida representa trabajo en equipo entre profesores, si la tecnología está generando eso o no, el ámbito de la profesionalidad docente y finalmente, lógicamente, el ámbito de los efectos sobre el aprendizaje de los estudiantes. Sobre todo, lo que nos focalizamos fue en la motivación, es decir, en qué medida el alumnado se implica y se motiva en hacer actividades con TIC y, sobre todo, en el desarrollo de las competencias de tipo digital e informacional, ¿no? Tal como señala la actual ley de educación. Bueno, proceso de selección de los casos. Nuestro primer problema fue, bueno, ¿a qué centros educativos seleccionamos? Desconocíamos desde la universidad de las escuelas de nuestro entorno cuáles eran y en qué situación estaban en la utilización de la TIC. Y para ello lo que hicimos fue utilizar el procedimiento de dirigirnos a los centros de profesores, que saben ustedes que son quienes apoyan y asesoran a los colegios, a hablar con los asesores y que estos fueron los que decidieran de algún modo la selección de los centros y así actuamos, ¿no? El proceso fue de vincularnos, de contactar con los centros a través de un intermediario que entendíamos que era el que mejor conocía la realidad, que eran los centros de profesorado. La colaboración fue muy estrecha, el Ministerio de los Profesores, no era imposible, y bueno, y se seleccionaron y participaron en el estudio 3 centros de educación infantil, no me voy a... infantil y primaria, no, los centros. 3 centros, no voy a detener las características, y 2 centros de educación secundaria, institutos de educación secundaria, todos, lógicamente, del ámbito nuestro, que es la provincia de Tenerife. Bueno, estuvimos 2 años en cada uno de esos centros, recopilando datos. Únicamente decir que el tipo de herramientas o técnicas de recogida de datos intentó ser coherente en función de cada una de las dimensiones que estábamos estudiando. Recuerden que es 4, de impacto de las TIC en la organización escolar, impacto de las TIC en la práctica de enseñanza en el aula, en el aprendizaje del alumnado, en el desarrollo profesional docente. Cada una de ellas, pues, utilizamos para recoger los datos adecuados técnicas distintas, normalmente de carácter cualitativo, ¿no? Fundamentalmente entrevistas, observaciones, recogidas y análisis de los documentos que generaba el profesorado y el centro. Hemos montado algunos grupos de discusión, sobre todo con estudiantes, con alumnos, y bueno, entrevistas a todos los agentes educativos que andaban por ahí, ¿no?
equipo directivo, coordinadores, profesores, etcétera, etcétera. Es decir, estuvimos, como les digo, 2 años de forma muy intensa y de forma periódica, acudiendo a los centros y conviviendo en la medida de lo posible con la mayoría de los centros. Resultados. Es muy difícil sintetizar, realmente me costó intentar sintetizar, ¿no? Pero brevemente, algunas notas. Estos son ya resultados recientes, o sea, todavía no hemos cerrado el estudio, ¿no? Y quisiera ser como una especie de primera fotografía de esa realidad de lo que pasa con el proyecto Medusa en estos 5 centros que he nombrado. Recuerden eso, que es ya del periodo, el segundo periodo después de aquella fase de estar indagando a través del cuestionario y preguntando al profesorado, y los centros ya llevan aproximadamente 2 o 3 años de trabajo con los ordenadores, o sea que ya no es solo el comienzo inicial. Hemos encontrado que fundamentalmente el modelo organizativo es centralizar los cacharros, la infraestructura tecnológica, los recursos en salas, en salones de clase aislados, las llamadas aulas de informática, que en el proyecto Medusa se llamaban precisamente aulas Medusa. Este proyecto también que iniciar en estos momentos, que ahora os puedo anunciar, que se está cambiando, porque esto tiene una serie de inconvenientes enormes que ahora no voy a entrar en ellos, ¿no? Pero es una rémora, es un obstáculo para la innovación pedagógica, para el trabajo diario y cotidiano. Podemos discutirlo en su momento. A su vez, el tipo de forma de agrupar a los estudiantes para trabajar con los ordenadores normalmente es uno a uno. Un ordenador, un individuo. Es un trabajo que se utiliza fundamentalmente para estimular el trabajo individual de los alumnos y alumnas, no para el pequeño grupo, para la colaboración. A la vez, el tipo de actividades que organizan los profesores, estoy hablando de líneas generales, son más bien de tipo episódico, es decir, no tienen continuidad, son actividades que se organizan, se celebran un día, y a lo mejor a la semana siguiente vuelven a utilizar los ordenadores, pero no hay coherencia, continuidad, etc. Suelen ser de tipo episódico, como digo, ¿no? Y suelen ser, como aparece ahí, para reforzar, normalmente son actividades complementarias para reforzar los contenidos que se trabajan habitualmente en el libro de texto. Es decir, van a la aula de informática para hacer ejercicios que tienen que ver con el contenido que previamente estaban trabajando con el libro de texto. A la vez, la mayor parte del profesorado que observamos en estos centros no generaban materiales didácticos propios, de formato digital, ¿no? Sino que acudían ya a materiales disponibles en Internet. Bueno, como volvemos a ratificar lo que habíamos obtenido por cuestionario, el profesorado seguía altamente motivado, consciente de la relevancia que tienen las TIC para la educación, para su futuro, y querían, en líneas generales, no hemos encontrado resistencias ni rechazos al uso de la tecnología, todo lo contrario. El problema era que carencias profesionales les estaban impidiendo, profesionales y de otro tipo, pero sobre todo de naturaleza de formación profesional, les impedía hacer un uso más pleno, más potente, más pedagógicamente innovador de la tecnología. Detectamos, no lo habíamos previsto, que era fundamental la figura del llamado profesor coordinador TIC en cada centro, que es, si no la conocen, es uno de los profesores del centro que está responsabilizado, le liberan de una parte horaria, lo forman, lo apoyan desde el propio proyecto Medusa, para que coordine, estimule, organice el uso de los recursos informáticos, ayude a los compañeros. Es decir, el papel de liderazgo pedagógico del llamado coordinador TIC es una figura clave y que entendemos que habría que potenciar. Y, lógicamente, detectamos que el alumnado, en líneas generales, está altísimamente motivado en la utilización de las tecnologías en actividades de clase. Las razones de la motivación pueden ser variadas, pero en casi todos los centros, durante estos 2 años que estuvimos allí, vimos que el alumnado iba satisfecho, se implicaba, participaba, no había conflictos con el tema del uso de distracciones ni de desmotivación con el uso de la tecnología. Bueno, voy a pasar para no alargarme. Así, concluyendo. Como yo les decía, hemos detectado innovaciones que podemos caracterizar como parciales, ¿no? y discontinuas. Fundamentalmente,
eran innovaciones generadas por profesores individuales. No había